Madre, ¿tengo que hacerlo? Lo recuerdo como si fuera ayer. Sentada en el salón, con la toalla de bolsa de harina estirada sobre el aro en mis manos. Había cosido las 3 letras estampadas: A, B y C. Me había pinchado el dedo 7 veces y tuve que deshacer como mínimo 14 puntadas. Odiaba bordar. Sybil, ya hemos hablado de esto. Es una tradición de la familia Wayne. Todas las mujeres de nuestra familia han aprendido esa habilidad bueno, desde que tengo uso de razón. Ahora, es su turno, y el de Olivia. Fruncí el ceño ante mis letras torcidas y mis puntadas desiguales. ¿Por qué no tiene que hacerlo, Jacob? Porque... suspiró exasperada. Porque es así, ¿de acuerdo? Termina 2 letras más, y podrás salir a jugar el resto del día. Me animé al oír eso y volví a mi trabajo, pinchando la tela con más fuerza de la necesaria. Apenas 5 minutos después, había terminado la D y la E con puntadas descuidadas y torcidas. Le enseñé a mi madre el modelo. Lo sostuvo y suspiró. La hice suspirar mucho en esos días. Oh, Sybil, me gustaría que te tomaras eso en serio. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana, Olivia? Olivia estaba sentada en el extremo opuesto del sofá, con una postura perfecta, sin un solo cabello fuera de lugar. Solo había bordado A y B, pero eran perfectas, cada puntada hecha con una alineación precisa. En momentos como esos, no podía evitar sentir el abismo que nos separaba. A pesar de que ella era solo un año mayor que yo, parecía mucho más realizada, tan elegante y femenina. Era la niña que mi madre siempre había querido. Yo claramente no tenía esa capacidad. Prefería las rodillas raspadas y trepar los árboles que coser. Olivia tenía una colección de muñecas de porcelana, minuciosamente ordenadas en su habitación. Yo tenía mi propia colección. Gusanos, en una caja improvisada llena de tierra escondida bajo mi cama. Era fácil ver quién era la favorita. Me molestaba, por supuesto. Es duro para cualquier niño saber que se le favorece más a su hermano. Pero no estaba dispuesto a renunciar a mi felicidad para ser la hija perfecta que mi madre quería. Así que abandoné mi bordado y salí corriendo por la puerta principal para buscar a mi hermano mayor, Jacob, y ver si quería jugar a la pelota conmigo. Olivia ni siquiera levantó la vista de su trabajo, como si nada más que esa fina línea de hilo le interesara. Nunca mejoré en el bordado. Mi terquedad se interpuso a las instrucciones de mi madre. Solo aprendí a hacer la puntada corrida más básica. Olivia, por supuesto, dominaba el arte. Puntada de revés, puntada de manta, nudo francés, margarita perezosa, rueda tejida y mucho más. Nada estaba fuera de su alcance. El bordado se convirtió en su mundo. Nunca mostró mucho interés por las otras cosas que mamá se ofreció a enseñarle, pero no importaba. Había aprendido lo único que importaba. Continuó con éxito la tradición de la familia Wayne. Y entonces llegó mi hermana pequeña. Yo tenía 11 años, Olivia 12, y Jacob 14 cuando nació Margaret. De repente, el mundo de mi madre cambió, y lo único que le importaba era la bebé. A mí no me importaba tanto, tampoco a Jacob. Estábamos acostumbrados a que nos ignorara. Pero Olivia, recuerdo la mirada en su rostro, cuando mamá la rechazaba una y otra vez. Observé a Olivia viendo a mamá adular a la bebé. La fría sorpresa en sus ojos, la tensión alrededor de su boca. Casi podía oír su pensamiento gritando que no era lo suficientemente buena. No sabía cómo hacerla sentir mejor.
La distancia entre nosotros no había hecho más que crecer con el tiempo. Era mi hermana de sangre, pero no la sentía como una hermana. Era como una extraña que vivía en la misma casa. Me resultaba demasiado extraño e incómodo acercarme a ella, preguntarle cómo le iba. Así que no lo hice. Tomé la salida del cobarde. Fingí que nada había cambiado. Pero lo había hecho. Y pronto, esos cambios se volvieron imposibles de ignorar. Mientras mamá se distanciaba aún más, Olivia se dedicó a bordar. Como si pudiera ganarse la aprobación de mamá haciendo la pieza perfecta. Su habitación estaba repleta de proyectos, almohadas, mantas y vestidos. Su arte se volvió más elaborado e intenso. Pasó de ser una experta a una verdadera genio. Incluso yo podía ver más allá de mis celos y mi resentimiento, y ver que estaba realmente dotada. Mi madre nunca se dio cuenta. Un día llegué a la habitación de Olivia para decirle que la cena estaba lista, y vi que sus proyectos, cuidadosamente organizados, estaban completamente desordenados. Había empezado a bordar sobre sus propios diseños, su colcha, los cuerpos de tela de sus muñecos de trapo. Si podía clavar una aguja, lo estaba bordando. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. No contestó. Nunca había sido muy habladora, pero después del abandono de mamá, apenas hablaba. Cuando Margaret cumplió 1 año, Olivia solo había empeorado. Mamá apenas le hacía caso. Pensaba que Olivia llegaría a aceptar, después de un tiempo, que había caído en desgracia. Su habitación era un desorden de hilos, todas las superficies posibles cosidas en el olvido. No quedaba ni un solo trozo de tela que pudiera utilizar. Fue poco después de que se quedara sin espacio cuando me fijé en sus brazos. Una mañana estaba sentada en la entrada, con la mirada perdida y vacía. No se dio cuenta de que me acercaba. Si lo hubiera hecho, habría pensado en cubrir las marcas. «Olivia», solté cuando vi su brazo. «¿Qué es eso? ¿Qué has hecho?». Su antebrazo derecho era un conjunto de pinchazos que sangraban y manchaban su falda. Se rascó débilmente las marcas, y las yemas de sus dedos se mancharon de rojo. «He estado practicando», murmuró, sin molestarse en mirarme. «¿Te lo has hecho tú misma?», le pregunté. «Necesitaba practicar», insistió, como si fuera lo más natural del mundo. Una visión pasó por mi cabeza. Entonces, de Olivia pasando una aguja y empujándola a través de su piel, sujetando una puntada de satén una y otra vez, mientras la sangre goteaba por su brazo. Antes de que pudiera pensar en algo más que decir, se levantó y volvió a entrar. Esa noche, papá me preguntó si había notado algo extraño en Olivia. Aunque casi nunca estaba en casa, ya que viajaba la mayor parte del tiempo por trabajo, me sorprendió que hubiera tardado tanto en darse cuenta de que algo iba mal. No pude mirarlo a los ojos mientras negaba con la cabeza. No dije ni una palabra. Margaret tenía 19 meses cuando desapareció. Mamá se había despertado una mañana para descubrir que no estaba en su cuna. Registró la casa en busca de la niña, gritando su nombre. Todos ayudamos, incluso Olivia, que se había sacudido el sueño lo suficiente como para darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. Al cabo de 1 hora, la policía llegó para hacer preguntas y comenzar la búsqueda. Decidieron buscar primero al padre. «Un hombre debe saber que su propio hijo ha desaparecido», dijo el oficial. Nos dijo a todos que revisáramos la casa una vez más, probablemente para darnos algo que hacer. Al fin y al cabo, si todavía estaba en la casa, le habríamos oído llorar. Papá llegó a casa esa tarde, escoltado por la policía.
Lo interrogaron a él y luego a todos nuestros vecinos. Revisaron el patio en busca de huellas. Formaron un grupo de búsqueda para recorrer el bosque detrás de la casa. Los niños fuimos enviados a nuestras habitaciones. Podía oír a mi madre sollozando en el salón mientras mi padre la consolaba. Estuve sentada en mi cama, despierta, durante horas. Estaba segura de que la policía vendría pronto a la casa. Nos dirían que habían encontrado a Margaret y que todo estaba bien. Tenían que hacerlo. Pero a medida que la noche avanzaba, también lo hacía mi paciencia. Mis ojos empezaron a caer. Mi mente empezó a divagar. Y pronto me quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente me desperté temprano. Cuando el amanecer se asomaba por el horizonte, la casa estaba en silencio cuando abrí la puerta de mi habitación. Me debatí conmigo misma durante unos instantes, tratando de decidir si debía o no salir de mi habitación para afrontar lo que me esperaba ese día. Decidí que no podía soportar la idea de quedarme sentada en mi habitación un momento más. Salí sigilosamente al pasillo, temiendo romper la quietud de la mañana. Cuando pasé por delante de la puerta de Olivia, de camino a las escaleras, oí su voz, con un tono bajo, y tarareando una melodía familiar, una canción de cuna que mamá nos había cantado de pequeñas. Con curiosidad, giré la perilla de la puerta. ¿Olivia? Llamé en el susurro más fuerte que me atreví, empujando la puerta para ver si podía venir conmigo abajo a esperar a que el resto de la familia se despertara. Me miró y sonrió por primera vez en más de un año. «Hola, Sybil», dijo. Su cara estaba cubierta de sangre, al igual que su camisón. De hecho, parecía que toda su cama estaba empapada de ella. Sentada a su lado estaba su kit de bordado, con aguja, hilo y tijeras. Llevaba algo en los brazos. «Ven a ver», dijo, completamente ajena a mi creciente pánico, mientras intentaba entender lo que tenía delante. Me acerqué y miré dentro de sus brazos. Era tan sangriento que al principio no pude comprender lo que estaba viendo. Entonces, el horror comenzó a aparecer en mí cuando reconocí las pequeñas puntadas de bordado perfectas de mi hermana, cosidas en la carne de alguien. El cuerpecito estaba cubierto de puntadas de raso, apretadas a través de la piel. La boca había sido cosida, los párpados también. «¿No es hermosa?», dijo Olivia. «No puede ser lo que creo que es», pensé. «Olivia, ¿qué hiciste?». Sacudió la cabeza y soltó una pequeña risita, como si yo hubiera dicho algo divertido. «Es un regalo, para mamá». «¿Crees que le gustará?», preguntó, mirándome a través de sus oscuras pestañas. Pero yo solo tenía ojos para la pequeña Margaret. O, al menos, para lo que quedaba de ella. El resto de la historia es algo así. El día anterior, Olivia había sacado a Margaret de la cuna a primera hora de la mañana. La había llevado a su habitación, la había acostado en la cama y la había asfixiado con una almohada. Luego, sacó su muñeca de su cochecito y colocó a Margaret en su lugar. Como Olivia se había encargado de registrar su propia habitación, nadie notó la diferencia. Aquella noche, mientras nuestros padres lloraban en el salón y Jacob y yo no dormíamos en nuestras habitaciones, Olivia sacó su aguja y su hilo y convirtió a la pequeña Margaret en algo totalmente distinto. Su última obra maestra. Mis padres descubrieron lo que había hecho la mañana siguiente, cuando mi grito despertaron a toda la casa. Ojalá hubiera podido despertar a mi padre y contarle lo que Olivia había hecho, para evitar que Jacob y mi madre lo vieran con sus propios ojos. Pero no lo hice, y sufrieron el peor shock de sus vidas. Mi madre nunca se recuperó. Estaba histérica,
aferrando el cuerpo de Margaret a su pecho, gritando como una especie de bestia salvaje. Fue hospitalizada y sedada después de que la policía llegara para llevarse a Olivia. No aguantó ni una semana más. Su corazón se rindió pocos días después. Mi madre murió de un corazón roto. Mi padre no podía soportar vernos a los niños después de perder a Margaret, Olivia y a mi madre. Nos envió a Jacob también a vivir con nuestros abuelos, personas con las que nunca habíamos hablado y que nos trataban como unos extraños que se entrometían en su casa. No estoy segura de cuándo murió mi padre, 3 o quizá 4 años después del asesinato. Nadie nos dijo a Jacob y a mí lo que había pasado. Conociendo a mi padre, supongo que bebió hasta morir. Jacob se alistó en el ejército tan pronto como tuvo la edad suficiente. Me prometió que volvería, que seguiríamos juntos como los únicos que quedaban de su pequeña y trágica familia. Murió en el extranjero apenas 2 meses después de irse. Dejé a mis abuelos cuando ya era mayor de edad y me convertí en secretaria. Entonces no había muchas opciones para las mujeres, pero yo era buena escribiendo a máquina, y eso era suficiente. Viví sola durante muchos años, hasta que conocí a mi marido. Decidimos nunca tener hijos. Era la única manera de vivir el resto de mis días en paz. ¿Pero qué hay de Olivia? Olivia vivió sus días en una institución psiquiátrica. No recibía visitas, al menos no que yo sepa. No he hablado con ella desde el día en que descubrí que había asesinado a nuestra hermana. He estado en contacto con algunas enfermeras y médicos, pero solo por necesidad. Sé muy poco sobre cómo pasó el resto de su vida. No sé si le permitieron volver a tocar una aguja y un hilo, aunque imagino que no. No sé si llegó a arrepentirse de lo que hizo, si realmente entendió lo que estaba haciendo en ese momento, si nació podrida, o si fue algo que sucedió con el tiempo. Podía encontrar esas respuestas, si quisiera, porque, verás, desde que mis abuelos murieron y la carga de mantener el contacto con los médicos de Olivia cayó sobre mí, he estado recibiendo cartas. Una vez al año, siempre con fecha del aniversario del asesinato de Margaret. Las cartas de Olivia llegan a mi puerta. Nunca he leído ni una sola. Ese es el primer año que no he recibido una carta. Así fue como supe que estaba muerta, incluso antes de que los médicos me llamaran para notificarlo. Cuando llamaron, les dije educadamente, pero con firmeza, que podían quemarla y deshacerse de las cenizas como quisieran, y que no quería volver a saber nada más del asunto. Entonces, abrí la caja que guardaba bajo mi cama, la caja con todas las cartas sin abrir que había recibido a lo largo de los años. Las saqué afuera y las quemé. Ahora soy una anciana, el último miembro superviviente de las familias de mi madre y de mi padre. No me queda mucho tiempo de vida, estoy segura, pero no me importa mucho. Mientras sepa que esa maldita tradición familiar de los Wayne muere conmigo, podré descansar en paz. He arruinado por completo mi teléfono y no sé cómo arreglarlo. Al principio de la semana, esa era mi principal preocupación, pero ahora ya no estoy seguro. He descargado una aplicación de un anuncio de Facebook. Se llama Scream for Scream. ¿Alguien más ha visto esos anuncios? Los de la chica que no tiene ojos, con la mandíbula abierta, mirándote fijamente. La aplicación es de cómics y videos de terror. La mayoría de ellos son bastante cortos y rápidos, que es justo el tipo de terror que me gusta. Como soy un escritor de terror, decidí que era una buena idea descargarse la aplicación y probarla. Quizás incluso escriba una reseña en mi blog. Sí, es impresionante. Me volví adicto a la aplicación muy rápido.
sobre todo los cómics. Las historias eran muy cortas, y el arte visual era realmente aterrador, así que era fácil perder la noción del tiempo cuando las leía. Mis cómics favoritos, con gran diferencia, eran los Screamers. Solían ser muy populares en internet. Estás leyendo un cómic en internet, y entonces, ¡boom! Una chica animada se arrastra hacia ti y grita en la pantalla del teléfono. No es necesario que parezca realista para que sea efectivo. Tu imaginación se encarga de ello. Te hace subir la adrenalina. La primera vez que vi uno de esos, no pude dormir en toda la noche. Son increíbles. Así que de vez en cuando, un screamer aparecía en ese sitio, y me alegraba totalmente el día. Y el mejor que vi fue uno llamado Anne. Comenzó de forma diferente a los otros cómics. La mayoría de ellos tienen fondos negros y están hechos en blanco y negro. Pero este tenía un fondo blanco y colores vivos. La historia seguía a una niña llamada Ned, jugando en su patio trasero. Parecía tener unos 10 años. Una niña bonita con el cabello rubio y los ojos azules. No había diálogos. Era todo visual. El inicio era espeluznante porque parecía normal. La mayoría de esos cómics intentan transmitir una sensación de inquietud desde el principio, normalmente con imágenes oscuras y textos aterradores. Ese era tan relajado, tan alegre. Estaba más asustado de lo que nunca había estado leyendo uno de esos cómics. Entonces, unas pocas imágenes después, Anne levantó la vista y vio a un hombre de pie en los arbustos que rodeaban su patio trasero. Evidentemente, estaba diseñado para aterrorizar. Ese hombre estaba dibujado en negro y gris. Tenía la cara hundida y los ojos blancos. Sonreía, con unos dientes afilados que le habían cortado los labios. Levantó sus largos y huesudos dedos para saludar a la pequeña Anne. Uno espera que ella parezca aterrada, o incluso que esté nerviosa, pero no lo hace. En cambio, sonríe ampliamente y le devuelve el saludo. Se levanta de un salto y corre hacia los arbustos. Cada vez que se acerca a los arbustos, el color se desvanece. Cuando agarra la mano del hombre, el mundo entero se queda sin color. Se toman de la mano por un momento, sonriendo el uno al otro. Luego, ella se arrastra hacia los arbustos, y el fondo blanco se desvanece poco a poco hasta convertirse en negro, mientras tú te desplazas hacia abajo, esperando ansiosamente un final mejor. Y justo cuando estás a punto de rendirte, pensando que no hay nada más, te desplazas a un breve video. Ves a una chica joven y rubia. Una chica real, no un dibujo. Es de día, pero eso no te hace sentir mejor. Se aleja de la cámara, hacia un lago. Su cuerpo está lleno de cortes. Son superficiales y no sangran mucho, pero aún así te revuelve el estómago. Entonces, una vez que llega al lago, se gira para mirar a la cámara, con la cabeza inclinada para que no se le vea la cara. La cámara se mueve hacia ella lentamente, muy lentamente. De repente, los cortes en su cuerpo se hacen más profundos, y ella se convierte en al menos una docena de pedazos, como si hubiera sido envuelta con una cuerda de piano que acabara de ser tensada. Uno de los trozos sale volando hacia la cámara. Uno se tira hacia atrás, mientras yo estoy sorprendido y asqueado. El video se desvanece y el cómic termina. Y entonces, si eres como yo, tienes que apagar la aplicación durante un rato mientras controlas tu ritmo cardíaco. Era una buena historia y realmente me llegó.
Me gusta pensar que soy bastante insensible a la mayoría de las cosas de terror, ya que tengo mucha experiencia en el género, pero esto me asustó mucho. Pasé algún tiempo intentando averiguar por qué me resultaba tan perturbador. Tal vez por el estilo artístico. El hecho de que el video fuera una persona real. Tengo que admitir que los gráficos del video eran increíbles. Alguien invirtió mucho dinero en ese pequeño webcomic. O quizás fue lo brillante y alegre que era todo, y cómo de repente el mundo entero se quedó sin color. Todavía no estoy seguro, pero ese video realmente me jodió. Volví a verlo unas cuantas veces más. Parecía tan real. Quiero decir, realmente parecía que esa chica fue destrozada por manos invisibles, o garras. Pero una vez que lo vi varias veces, logré calmarme. Casi tan pronto como fue despedazada, la cámara se cayó y no se pudieron ver las secuelas. Por supuesto que no era real. Además, sería demasiado conveniente que una de sus partes del cuerpo golpeara así la cámara. Satisfecho con esa explicación, salí de la aplicación y seguí con mi día. Eso fue hace una semana. Cuando me desperté la mañana siguiente, mi teléfono tenía agua. Solo unas pocas gotas cerca de la cámara. Miré al techo en busca de una gotera, pero no encontré nada. Me encogí de hombros, lo limpié y seguí con mi día. Esa noche, cuando llegué a casa, me di cuenta de que había algo de sangre en mi inodoro. Eso fue mucho más extraño. ¿Qué demonios?, murmuré mientras jalaba la cadena, viendo cómo la sangre se deslizaba por las tuberías. Qué raro. Esa noche no dormí bien. Tuve sueños extraños. No eran pesadillas exactamente. Sobre la niña, Anne, y su sonrisa, y sus cortes. A la mañana siguiente me desperté malhumorado e irritable. Había más agua en la pantalla de mi teléfono. Lo limpié de nuevo, pero seguía poniéndome de los nervios. El resto del día estuve irritable, mirando constantemente por encima del hombro, temiendo ver... ¿Qué? ¿Una chica muerta? ¿Quién sabe? Esa noche, en casa, seguí encontrando mechones de cabello largo y rubio por mi apartamento. Recogí todos los que pude encontrar y los tiré al basurero de afuera. Mi irritabilidad y mi nerviosismo habían cruzado la línea de la paranoia en toda regla. La noche terminó con una sensación amarga cuando mi teléfono dejó de funcionar. La pantalla empezó a enloquecer. Pasaba por colores aleatorios y luego se apagaba. Se encendía, parpadeaba en rojo, verde, azul y se apagaba. Busqué en mi computadora una solución, pero nada funcionó. Finalmente decidí que tendría que llevarlo a que lo revisaran. Qué mala suerte, murmuré mientras me iba a la cama, enfadado y, en el fondo, con miedo. Por la mañana, cuando me levanté, mi teléfono parecía funcionar de nuevo. No había agua, ni cabellos. No había sangre en el baño. Sentí que me relajaba un poco. Quizá los últimos días fueron una especie de sueño irreal. Probablemente estaba dando demasiada importancia a las cosas. Por eso mi madre siempre intentaba alejarme del terror. Tengo una imaginación hiperactiva. Seguí con mi día con ánimo. Todo iba bien y no me ocurría nada malo. No hasta esa noche, cuando me preparaba para ir a la cama. Me llevé el teléfono al baño y abrí el grifo de la bañera. Normalmente me ducho, pero esa noche quería usar una nueva bomba de baño que había comprado al volver del trabajo.
Estaba sentado en el borde de la bañera, jugando con mi teléfono, cuando un extraño sonido de chapoteo salió del grifo detrás de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras me daba la vuelta, intentando calmar mis acelerados latidos. El agua de la bañera se estaba volviendo rosa. Un pequeño sonido de plop atrajo mi atención hacia el agua justo debajo del grifo, donde había caído un pequeño trozo de papilla roja. Miré al grifo con horror y vi que tiras de piel y carne eran empujadas lentamente hacia el agua. Grité y me caí hacia atrás desde el borde de la bañera, corriendo hacia la puerta del baño. Salí al pasillo y cerré la puerta de golpe. Abrí el teléfono con la intención de llamar al 911. La pantalla se apagó por un momento. Cuando volvió, mostraba un grupo de arbustos. Dentro de los arbustos había un hombre, totalmente descolorido, con dientes afilados y labios cortados y dedos largos. Me miraba fijamente, sonriendo, saludando a mí. Dejé caer el teléfono al suelo y salí corriendo por la puerta, sin acordarme siquiera de agarrar las llaves. Volví más tarde con la policía, pero no había nada raro. No había sangre en mi bañera, ni un extraño hombre sonriente en mi teléfono. Me sentaron y me preguntaron si mi familia tenía un historial de enfermedades mentales, si había estado bajo mucho estrés últimamente, si esto me había ocurrido antes. Me hicieron pasar la noche y 2 días más en psiquiatría. Finalmente, me recetaron algún tipo antipsicótico y me enviaron a casa. Recogí algunas de mis cosas y enseguida me fui a un hotel. De ninguna manera me iba a quedar en mi apartamento, hasta que averiguara qué demonios estaba pasando. Me llevé el teléfono, más por una necesidad que por otra cosa. Cuando llegué al hotel, lo desbloqueé para ver qué pasaba. No había nada fuera de lo normal. Ningún fallo espeluznante en la pantalla. Ningún nombre. Nada. Abrí la aplicación Screen for Screen y busqué el cómic de Anne. Debía haber sido borrado, porque no pude encontrarlo. Eso fue anoche. Me quedé toda la noche rastreando la web en busca de alguna evidencia del cómic de Anne. Una prueba de que existió. Pero nadie ha oído hablar de él. Sin esperanza, borré la aplicación y apagué el teléfono. A eso de las 9 de la mañana, salí del hotel para ir en busca de un café. Necesitaba un paseo y un poco de aire fresco. Me ayudaría a despejar la cabeza. De camino a la cafetería local, sentí que alguien me observaba. Me giré y miré hacia un espacio entre 2 edificios, donde crecían arbustos y maleza de forma salvaje. Y allí, asomándose entre la vegetación, estaba el hombre, mirándome fijamente, sonriéndome y saludando con la mano. Muchos niños autistas son difíciles de manejar, pero mi hermano Lucas no es uno de ellos. Sus 16 años en esa tierra no incomodaba a mi familia en lo más mínimo. De hecho, puedo decir que de todos los niños autistas que he conocido, Lucas es el más dulce y amable. No lo digo solo porque sea de mi familia. Los vecinos, los profesores y los amigos notan constantemente su actitud tranquila con asombro. Hasta hace poco, nunca había hablado mucho. Se pasa horas al teléfono con su mejor amigo, un compañero autista llamado Alex, y no dice más que «Hola, Alex» y «Adiós, Alex».
Se conforma con estar sentado todo el día en su silla y jugando a la PlayStation. Conseguir que salga de su habitación por cualquier motivo es como sacarle los dientes, a no ser que lo tentemos con Doritos y mantequilla de frutos secos. Realmente es el mejor niño, por eso estoy tan preocupado por él. Durante el último mes, Lucas ha hablado cada vez más, pero no mientras está despierto. No, durante el día. Es más o menos como de costumbre. Pero por la noche, el ambiente se ha vuelto más extraño. Verás, aunque Lucas es un adolescente, tiene el nivel mental de un niño pequeño. Dice cosas que diría un niño pequeño, actúa como lo haría un niño pequeño, y disfruta de cosas que disfrutaría un niño pequeño. Nos hemos acostumbrado a ello. Por ejemplo, si quiere un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, dirá leche y sándwich. Y todos sabemos lo que quiere decir. No habla con frases completas y no tiene un gran vocabulario, por lo que me han inquietado mucho las cosas que dice mientras duerme. Lucas nunca ha sido un niño que hable dormido, lo sé. He compartido la habitación con él toda su vida. Por eso, cuando hace muchas noches me desperté con el sonido de sus murmullos en su cama, presté atención. Lo primero que noté fue que su voz sonaba diferente. Mi primer pensamiento fue que había alguien más en nuestra habitación. Casi hubiera preferido eso. Lo que escuché esa noche, y muchas noches después, era sin duda la voz de Lucas, pero más aguda, más clara, de manera más inteligente. Sinceramente, es como sonaría su voz si no fuera autista. Lo segundo que noté es lo que dijo. Hola, ¿nos conocemos? Una y otra vez. Una vez cada 30 segundos más o menos. Me recordó algo que Lucas solía hacer en su infancia. Ponía una película, se acostaba junto a la grabadora de video y apoyaba los pies en ella. Entonces, utilizaba los dedos de los pies para retroceder las escenas más divertidas. Una y otra vez. La tercera cosa que noté es cómo lo decía. No se trataba solo de decir palabras, sino que las decía en serio. La entonación y la pronunciación sonaban como si estuviera hablando con alguien. El hola era claro y alegre, el tono empleado por la gente siempre feliz de todo el mundo. Luego, una pausa. Dudando. ¿Nos conocemos? Todavía alegre, pero con un toque de confusión. Tal vez incluso con inquietud. Dije el nombre de Lucas, primero en voz baja, y luego más fuerte. No respondió. Me bajé de la cama y usé la luz de mi teléfono para mirarlo. Parecía estar totalmente dormido, y a la vez alerta. Estaba acostado, y tenía los ojos cerrados, pero de alguna manera parecía despierto, atento. Estaba de espaldas, plano como una tabla, con las piernas estiradas y los brazos a los lados. Su cara apuntaba directamente hacia el tablero de la cama. Sus ojos se movían bajo los párpados, y su boca se volvía hacia arriba en una pequeña sonrisa. Estaba a punto de volver a la cama cuando su expresión facial cambió. Su sonrisa se convirtió en una mueca. Su rostro, antes relajado, estaba ahora apretado y sus ojos cerrados con fuerza. Empezó a respirar con más fuerza, y noté que un ligero brillo de sudor empezaba a aparecer en su frente. Intenté sacudirlo para que se despertara, pero no se movió. Sus músculos parecían tan tensos que me pregunté si debía despertar a nuestros padres.
Decidí no hacerlo, en parte porque no me llevo bien con nuestros padres, y en parte porque me estaba asusando y solo quería dormir. Volví a meterme en la cama demasiado rápido para un chico de 17 años. Justo cuando me había relajado y empezaba a quedarme dormido, oí la voz de Lucas una vez más. Esa vez un susurro, asustado e impotente. No, por favor. No pude volver a dormir esa noche. Al día siguiente las cosas fueron normales. Lucas jugaba a los videojuegos, veía los Teletubbies y se paseaba por nuestra habitación. Si algo iba mal, él no lo sabía. Incluso interrumpí su videojuego y le pregunté: Lucas, ¿dormiste bien anoche? Pero se limitó a sentir. ¿Sí? Le dije. Y él respondió con un duerme bien, sin apartar los ojos de la pantalla. Entonces empezó a hacer los ruidos de la ballena de Buscando a Nemo. Como dije, las cosas eran normales. Supongo que no estoy seguro de cuántas veces he hablado en sueños, pero la siguiente vez que me despertó fue una semana después. Hacía mucho ruido. Mis padres duermen en el piso de arriba, así que no lo oyeron, pero sin duda lo habrían hecho si estuvieran en nuestro piso. Estaba llorando. ¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó entre sollozos. Lloró, y luego más fuerte. ¿Qué quieres? Me levanté inmediatamente de la cama y encendí la luz. Estaba dormido, pero su rostro se retorcía de forma más extraña que una semana antes. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y empapaban la almohada. Dije su nombre con fuerza, e incluso lo sacudí, pero no se despertó. Me di cuenta de que, más allá de esa relación tan difícil, tenía que ir a buscar a mis padres. Salí corriendo de mi habitación y me detuve a mitad del pasillo. Estaba diciendo algo nuevo. Lo oí cada vez con más claridad mientras volví a entrar en la habitación, abrumado por la curiosidad. ¿Hola? ¿Hola? Oh, gracias a Dios. Sonaba asustado por su vida y jadeaba, como si estuviera huyendo de algo. Estoy en problemas. Mi nombre es Anna Madsen. Annabeth Madsen. Necesito ayuda. Se me cayó el estómago, porque Annabeth Madsen es mi novia. Hubo una breve pausa, y luego... Hay un hombre. Me persigue. Alguien lo detuvo, pero creo que me está siguiendo. Lo oigo. Solo estoy corriendo. Otra pausa y un grito histérico. Espera, continuó Lucas. Las palabras de mi novia salieron de su boca. El estacionamiento, la iglesia bautiza, al sur de la calle Seid. Pero... espera. Miré a Lucas con incredulidad, demasiado atónito como para preocuparme por Ana. Estoy corriendo. Ya he pasado el estacionamiento. Oh Dios, no sé dónde está. Ayuda, ayuda. En ese momento, volví a la realidad. Mamá, papá, grité, más fuerte. Mamá, papá, ayuda. Creo que aún puedo oírlo. Está muy oscuro. No puedo verlo. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí. Sollozó Lucas, aún tumbado y de cara a la tabla de la cama, sin mover un músculo.
Mis padres entraron en la habitación con caras de pánico. Miraron a Lucas. Por el amor de Dios, ¿qué? Empezó mi padre, pero fue interrumpido por Lucas. No, estoy girando a la izquierda. Puedo ver el Starbucks, la gasolinera y... No, lo veo. Veo sus luces. Hola, ayúdame. Lucas estaba ahora gritando a todo pulmón. Mi madre también gritaba, tratando de despertarlo. Pero entonces su cara empezó a relajarse, y su voz se volvió enseguida más aliviada. Oh, gracias a Dios, gracias, sollozó. Luego se quedó callado. Eso fue todo lo que dijo, palabra por palabra. Puedo recordarlo con tanta exactitud, porque la mañana siguiente escuché la llamada de Ana al 911 en la comisaría. La voz de la llamada era la de Ana, pero aparte de eso, estaba escuchando un eco. Cuando Lucas dejó de hablar esa noche, llamé a Ana con las manos temblorosas. No contestó. Le envié un mensaje a las 2:44. Oye, eso va a sonar un poco raro, pero... ¿estás bien? Llámame. Lo siento, te lo explicaré. Y recibí esa respuesta a las 2:47. En realidad no. Te llamaré. Dame unos minutos. 26 angustiosos minutos después, mi teléfono sonó. Escuché su historia. Poco después de las 2 de la madrugada, estaba vestida con una sudadera con capucha y el pantalón del pijama, descalza, en un viejo camino de tierra, cerca del distrito industrial. Es una pequeña ciudad. Todavía tenemos algunas calles sin arreglar. No recordaba cómo había llegado hasta allí, pero tenía los pies sucios, y se dio cuenta de que había tenido que caminar. Sabía dónde estaba por las señales de la calle, y descubrió que tenía su teléfono en el bolsillo de su sudadera. Llena de miedo, lo sacó para llamar a alguien, a mí de hecho, y recibió un fuerte golpe en la espalda. Cayó al suelo, se levantó y giró el teléfono hacia su agresor. Llevaba shorts de gimnasia y una sudadera con capucha, y su rostro estaba demasiado oculto como para verlo con claridad. Ella intentó levantarse, y él la agarró por los hombros y la tiró al suelo. Forcejearon durante unos minutos, y ella quedó muy golpeada. El único golpe que pudo dar fue arañar con fuerza la pierna de él con sus largas uñas. Cuando la policía la detuvo, quedaban restos de piel y sangre de él en sus dedos, la única prueba que pudo aportar de su agresor. Justo cuando estaba a punto de caer exhausta, otro hombre salió de las sombras. Al principio, pensó que estaba con su agresor, pero ese retrocedió al ver al desconocido. Dijo que parecía asustado. El hombre misterioso corrió a toda velocidad hacia su agresor, que enseguida la soltó y se marchó. El hombre alcanzó a su agresor a unos 15 metros de distancia y lo tiró al suelo. Fue entonces cuando ella echó a correr. Llamó a la policía y corrió descalza por la ciudad, hasta que vio a la gente salir del estacionamiento de la gasolinera. Entró en la comisaría golpeada, sangrando, con las plantas de los pies prácticamente desgarradas. Al final de la historia de Ana, me preguntó cómo sabía que estaba en problemas. Le hablé de Lucas. Le di el teléfono al policía y le conté también lo que mi hermano había dicho. Nos pidió a mis padres y a mí que fuéramos a la comisaría por la mañana a hacer una declaración. Así que, a la mañana siguiente, mis padres nos llevaron a los dos a la comisaría.
Cuando llegamos allí, hubo una fracción de segundo en la que Lucas, que estaba completamente normal cuando se despertó, aunque muy cansado, y Ana se miraron. Sus ojos se encontraron, se fijaron en los del otro, y tan pronto como comenzó el momento, se esfumó. Hicimos nuestras declaraciones, y luego preguntamos al desconcertado policía: ¿y ahora qué? Ahora, comenzó, haciendo una pausa como si se preguntara lo mismo. Pueden irse. Parecía más bien una pregunta. Esto es solo el principio de mi historia, y escribiré más mañana. Pero antes de cerrar la sesión, quiero dejarles con algo que Ana me dijo más tarde, esa misma noche. Verás, todavía la necesitaban en la comisaría después de que yo me fuera, pero vino a mi casa cuando la dejaron ir. Tenía un aspecto horrible. Hablamos de la policía, de si tenían un caso. Dijo que no quedaba mucha sangre y piel de su atacante bajo las uñas, pero que estaban enviando lo que podían rescatar a un laboratorio para hacer pruebas de ADN. Mientras tanto, debido a su falta de descripción, no había mucho que pudieran hacer aparte de correr la voz. Ya sabes, decirle a la gente que tuviera cuidado. Dijo que la policía también le interrogó sobre su salvador, pero no pudo darles ninguna descripción útil. Sus ojos no habían visto mucho. Su mente, sin embargo, tenía una idea de quién se trataba. Eso va a parecer una locura, dijo. Pero sé quién fue. Sé quién me salvó. De repente, toda la loca situación se unió para mí. Ni siquiera necesitó decir. Fue Lucas. Volvamos a mi conversación con Ana, cuando me dijo que creía que Lucas la había salvado. Aunque parecía una locura, y aunque no tenía ni idea de cómo, estuve de acuerdo. En realidad, dadas las circunstancias, parecía una explicación razonablemente posible. Aún así, le pregunté cómo había llegado a esa conclusión. Me miró en la comisaría, y en realidad nunca había hecho contacto visual conmigo, dijo. Pero tuve esa sensación de estar protegida o algo así. De hecho, lo he sentido mucho últimamente, pero es difícil de explicar. Hizo una pausa, sacudió la cabeza y luego dijo: quiero verlo. Me siguió al dormitorio, donde Lucas estaba hablando por teléfono, escuchando en silencio a su amigo Alex hablar de Dios sabe qué. Ni siquiera nos miró. Ana me preguntó con quién estaba hablando y, tras un rato de conversación, descubrimos que Alex era su primo. No tenía ni idea de que fueran amigos, dijo. Se agachó junto a Lucas y le tocó el hombro. ¿Puedo hablar con Alex?, le preguntó. Sin dudarlo, él le sonrió y le entregó el teléfono. Ana y Alex hablaron un rato, y yo me senté en el suelo junto a Lucas. Le susurré para que Ana no pudiera escuchar. Le dije que no sabía lo que estaba pasando, y que estaba bastante seguro de que él tampoco lo sabía. Pero si tenía que ver con que Ana estuviera viva hoy, solo quería darle las gracias. Volvió a hacer los ruidos de la ballena de Buscando a Nemo. Lucas durmió mucho después del accidente, pero no volví a escucharlo hablar en sueños hasta 3 noches después. Yo estaba abajo, en nuestra habitación principal, hablando con Ana por teléfono. Era alrededor de la 1 de la mañana, cuando entré silenciosamente a nuestra habitación, despidiéndome con un susurro.
Buenas noches, cielo. Te quiero, fue su respuesta. Me detuve en seco. Lucas también lo había dicho. Espera, ¿qué carajo? Empecé, pero ella ya había colgado. Temblando, la volví a llamar. Contestó al primer timbre. Ella y Lucas me saludaron juntos. ¿Estás bien?, le pregunté, con la voz temblorosa. Sí, respondió ella. ¿Y Lucas? ¿Por qué? ¿Estás bien? Mi mente daba vueltas y no podía ordenar mis pensamientos. Ella me interrumpió. ¿Estoy en el altavoz? No, dije de forma apresurada. Esa es la voz de Lucas. Está diciendo lo mismo que tú. Por eso te llamé. Porque la última vez que pasó eso, estabas en problemas y... Hizo un ruido de... Oh, como para indicar lo dulce que era mi preocupación. Y luego dijo... No, estoy bien. Estoy completamente a salvo. De hecho, me siento increíble. Creo que Lucas me está cuidando. Ahora mismo. Porque me siento protegida de nuevo. Ya sabes, como te dije que siento que me vigilan. Lo sentí cuando Lucas vino y me salvó aquella noche. Lo sentí cuando lo miré en la comisaría. Y lo estoy sintiendo ahora mismo. Incluso lo he sentido cuando he tenido malos sueños últimamente. Es bonito. Una ola de alivio me invadió. Bien, dije, y miré a Lucas con gratitud. En ese momento, la expresión de su rostro comenzó a cambiar. Soltó un grito ahogado. Dios mío, dijeron él y Ana al unísono. Hay alguien fuera de mi casa. Mi corazón se detuvo. Es él, el de aquella noche, dijeron, con voces temblorosas. Pero no puede llegar hasta aquí. Lo intenta, pero no puede. Les pregunté a qué se referían. Es como si caminara contra una pared, respondieron. Está en la calle. Lo veo desde mi ventana y da pasos en mi dirección, pero no se acerca. Creo que algo lo detiene. Un fuerte grito de Lucas me hizo saltar. ¡Mamá! ¡Papá! Me di cuenta de que era Ana, llamando a sus padres. A través del teléfono, los oí entrar en la habitación. ¿Qué pasa? Una pausa. Luego... Oh, Dios mío. ¿Lo ven?, pregunté desesperado a través del teléfono. Ana dijo que sí, y yo agradecí en silencio a Dios que mi novia no estuviera teniendo un episodio psicótico. Escuché a su padre llamando a la policía y hablando con la operadora en un tono medido y autoritario. Sí, me llamo Bruce Madsen. Mi hija, Annabeth, ha sido atacada recientemente por un hombre que llevaba una sudadera con capucha y pantalones cortos de gimnasia. Un hombre que se ajusta a esa descripción. Supongo que es el mismo hombre. Se encuentra en ese momento en la puerta de nuestra casa y se comporta de forma extraña. Una pausa. Estamos en un dormitorio en el piso de arriba, observándolo desde la ventana. Lo escuché alejando a su familia de la ventana. Ahora estamos en el centro de la habitación, dijo la operadora. Dijo su dirección. Dio las gracias a la operadora y luego dijo: por favor, dense prisa.
Lucas, todavía dormido, parecía preocupado y tenía ojeras. Cada día parecía más cansado desde que empezó todo eso. Es peor desde aquí, dijo junto a Ana. Ojalá pudiéramos verlo. Me quedé al teléfono, pero las cosas estuvieron relativamente tranquilas durante unos minutos. Entonces oí a la madre de Ana decir: «Hay alguien en la puerta». El teléfono de Bruce sonó. La operadora le dijo que la llamada era de un agente de policía y que era seguro abrir la puerta. Eso fue lo último que ocurrió esa noche. Cuando la gente llegó, no había nadie fuera de la casa. Una patrulla buscó en la zona, pero no encontró rastro de él. La policía comenzó a pasar por la casa periódicamente y ha hecho correr la voz sobre la actividad sospechosa en el vecindario. Sin embargo, gran parte de sus esfuerzos en las últimas 2 semanas se han centrado en Lucas. Varios psicólogos y otros especialistas han pasado por la casa para hablar con él, cada visita más inútil que la anterior. Y está empeorando. Mucho peor. No come, no habla, y los médicos dicen que su cuerpo no parece haber dormido bien en semanas. Lo han llenado de vitaminas, y probablemente tendrán que empezar a alimentarlo por vía intravenosa pronto. Todo eso, y nadie está más cerca de averiguar qué demonios le está pasando. Los ataques nocturnos tampoco han parado, pero últimamente son mucho más repetitivos. Acostado en la cama de arriba de Lucas, con regularidad lo escucho susurrar una palabra, una y otra vez. Arian. Estoy adivinando la ortografía. Eso es lo que parece. Pero lo más extraño es que, en la última ocasión en que lo miré mientras lo decía, sus labios no se movieron. En absoluto. Tenía la boca ligeramente abierta, y el sonido salía de ella, pero no había movimiento en su lengua o mandíbula. Supongo que ninguno de los sonidos de Arian requiere mucha dicción. Pero, aún así, cuando vi que eso ocurría, tuve la imagen mental de un pequeño hombre escondido en el pulmón de Lucas, inclinando la cabeza hacia arriba y susurrando. El sonido provenía del interior de Lucas, pero no de él. La idea me asustó lo suficiente como para no volver a verlo. Mientras tanto, Ana está casi incontrolable. Sus moretones casi se han curado y puede volver a caminar cómodamente, pero está fuera de sí por el miedo. Tiene pesadillas periódicas en las que es atacada. El hombre no ha aparecido desde hace más de 2 semanas, lo que se podría pensar que aliviaría su mente, pero en realidad parece tener el efecto contrario. Se vuelve más paranoica cada minuto. Descubre que cuanto más enfermo está Lucas, menos se siente protegida. También se encuentra en lugares extraños últimamente. Es como si me secuestraran, me dijo un día. Su cocina, su patio trasero, la habitación de sus padres. Se va a dormir y se despierta en uno de esos lugares, normalmente en la mitad de la noche, siempre sin recordar cómo ha llegado allí. Por eso, anoche, mientras todos ustedes leían la primera parte de la historia de Lucas, me llamó. Tengo miedo, me dijo. Debajo de mí, Lucas estaba, gracias a Dios, en silencio mientras ella hablaba. Me dijo que no se sentía segura. Me dijo que quería compañía. Me pidió que fuera a acompañarla. Para asegurarme de que no se fuera a ninguna parte, supongo. Me escapé de la casa, algo en lo que tengo bastante práctica, y conduje los 5 kilómetros hasta la casa de Ana.
No quería que la puerta de mi auto despertara a sus padres, así que estacioné en la calle. Mala idea. La luna parecía burlarse de mí, iluminando apenas mi alrededor lo suficiente como para que cada sombra pareciera un hombre con capucha y pantalones cortos de gimnasia, mirándome desde atrás de los árboles y arbustos por los que pasaba. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué a la puerta de su casa y me dejó entrar en silencio. Normalmente solo nos escondemos por la noche para, ya sabes, tener sexo, pero esta vez no hubo nada de eso. En su mayor parte, me limité a abrazarla mientras ella intentaba calmarse. Pero al final se quedó dormida, y yo me quedé despierto a su lado, observando el constante subir y bajar de su pecho. Cuando empezó a hablar, casi me exasperé. Tú también... no. Ana murmuraba algo en su almohada, una y otra vez. No pude entenderlo hasta que se puso de espaldas. Entonces vino de nuevo y convirtió mi sangre en hielo. Hola, ¿nos conocemos? Su cuerpo se tensó. Su cara se retorció. Era solo un mal sueño, ¿no? La luz de la luna que entraba por la ventana brillaba en las gotas de sudor que se formaban en su frente. Intenté despertarla, pero fue inútil. Su voz se volvió apagada y asustada. No, susurró. Por favor. Esperaba que, en un dormitorio a 5 kilómetros de distancia, Lucas hubiera vuelto a decir lo mismo. Estaba a punto de llamar a sus padres cuando su rostro se relajó. Le limpié el sudor de la frente. Durmió profundamente, sin ruido, durante el resto de la noche. Apenas movió un músculo. Lucas protegió a Ana anoche. De eso estoy seguro. ¿De qué? No puedo imaginarlo. Pero mientras lo miro ahora, con sus ojos rojos y agotados mirando a los Teletubbies, me preocupa que no pueda protegerlo durante mucho más tiempo. Esta publicación detallará los acontecimientos de los últimos 2 días, así como trozos de información aleatoria que pueden tener alguna relación con lo que está sucediendo, por lo que puede parecer más incoherente de lo habitual. Pido disculpas por ello. Estoy tratando de entender lo que está pasando, y no tengo tiempo para preocuparme de hacer que eso suene bonito. Sin embargo, a diferencia de las anteriores partes, haré todo lo posible por entrar a los comentarios e interactuar con ustedes. Estoy muy agradecido por la cantidad de exposición que ha recibido la historia de Lucas, y sobre todo por todas sus teorías e ideas. Me han resultado muy útiles en los últimos 2 días, y agradecería mucho que siguieran aportando información. Sin embargo, antes de entrar en ello, quiero contarles una teoría propia. Como pueden imaginar, Ana y yo hemos estado pensando sin parar en cualquier posible explicación, y no hemos dado con mucho. Es decir, no hay mucho que inventar, al menos no dentro de los límites del pensamiento racional. Pero hace poco más de un mes, algo sucedió en nuestra familia, y estoy empezando a pensar que podría estar relacionado con los últimos acontecimientos. Mi abuelo murió de un ataque al corazón. No hay necesidad de condolencias. Era un completo imbécil. Y lo que es peor, era un idiota religioso. Del peor tipo, en mi opinión. Por ejemplo, desaprobaba rotundamente mi relación con Ana solo porque su familia es católica. Irónicamente, Ana es atea. Solo asiste a la iglesia para calmar a sus padres. Ahora bien, una cosa es aprobar en silencio a la novia de tu nieto, pero otra muy distinta es expresarlo como lo hizo él. Cada vez que la veía,
Comentaba lo impúdica que iba vestida, aunque su atuendo fuera perfectamente apropiado. Con frecuencia se refería a sus padres como ingratos y llamaba al catolicismo la puta de la tierra. También odiaba a las minorías raciales, especialmente a los judíos, pero eso no viene al caso. Pero la familia es la familia, así que hace unos sábados me encontré vestido de negro y entregando su miserable cadáver a la tierra. Mi padre estaba justo delante de mí cuando llegó el momento de llevar el ataúd. Él tiene una leve sonrisa en la cara. Siempre odió a su suegro. Incluso mi madre parecía poseer una ligera sensación de alivio a lo largo del día. En general, fue una ocasión sorprendentemente agradable para nuestra familia. Ana incluso vino. Dijo que era para ayudarnos a cuidar a Lucas, que tiene la costumbre de alejarse cuando la gente no lo está observando. Pero creo, nunca lo diría en voz alta, por supuesto, que solo quería ver al viejo bajar 2 metros con el resto de nosotros. Además, no parecía esforzarse demasiado para evitar que Lucas se sentara en cada maldita lápida que veía. Lucas no tiene realmente un filtro social, así que hacer cosas que la mayoría de la gente consideraría inapropiadas o irrespetuosas, como sentarse en las tumbas, es casi una segunda naturaleza para él. Una vez, cuando tenía 6 años, su profesora de la escuela dominical le regaló un perro de juguete. Por aquel entonces, Lucas estaba obsesionado con The Sandlot, y el perro que la señora le había traído se parecía muchísimo al de la película. Así que, en lugar de agradecer a la señora el juguete, como haría un niño no autista de 6 años, la mira directamente y le grita conscientemente: «Oh, mierda». Igual que Sabini cuando el perro salta la cerca hacia él. Pero estoy hablando de otra cosa. Siento salirme del tema por la tangente, pero es que a Lucas le va peor. Apenas se levanta de la cama y me gusta recordar cómo era antes. Supongo que el objetivo de contarles todo eso era decir que a mi abuelo tampoco le gustaba a Lucas. Despreciaba todo lo que no se ajustaba a su definición de normal. De hecho, parecía pensar que el autismo era solo una fase de la que se podía salir. Mi padre solía odiar a mi abuelo en silencio, pero cuando el viejo llamó a Lucas retrasado un día, pensé que mi padre le iba a partir la cara. En fin, mi teoría es que todo eso tiene que ver con mi abuelo. Es decir, no soporta ni a Lucas ni a Ana. Luego se muere, y de repente empiezan a pasarles cosas locas a los dos. Parece una coincidencia demasiado grande como para ignorarla. Mi teoría no es más específica que eso, por desgracia, pero tal vez ustedes puedan ayudarme, ya que tuvieron algunas buenas ideas en mi última publicación. Por ejemplo, uno de ustedes sugirió que grabáramos a Ana mientras dormía. Así que lo hicimos. Al principio se resistió a la idea, pero aceptó. Después de todo, sus salidas nocturnas son cada vez más frecuentes y, obviamente, está preocupada por ello. Así que, hace 2 noches, instalamos una cámara de video, al estilo de Actividad Paranormal. No le gustó la sensación de ser observada, ni el punto rojo brillante que iluminaba su habitación, por lo demás oscura, pero al final pudo dormirse. Vimos la grabación a la mañana siguiente, y por la tarde. La mayor parte fue aburrida. Ver a alguien dormir es aún más aburrido de lo que parece, pero ocurrieron algunas locuras. Esas son las cosas importantes que vimos. Ana se durmió acurrucada de lado. Al cabo de 15 minutos, estaba tumbada como una tabla sobre la espalda, con los músculos tensos. «Hola, ¿nos conocemos?», se repetía una y otra vez. Luego el susurro: «No, por favor».
Pero en el momento en que eso ocurría, yo estaba despierto en mi habitación. Si Lucas hubiera hablado junto a ella, lo habría escuchado. El terror nocturno que tenía Ana continuaba. Parecía tensa durante casi media hora, susurrando las siguientes frases al azar. No me obligues. ¿Fiel? Y... no es el mismo. Ana se sentó de repente en la cama, con los ojos abiertos y pareciendo totalmente consciente. Se levantó de la cama, agarró la silla de su escritorio y la puso cerca de su armario. Se puso de pie en la silla y metió la mano en el armario, sacando una pequeña caja del estante superior. Sacó un lapicero y un pequeño papel de la caja, escribió algo en él y lo volvió a guardar. Quizás lo más extraño que sucedió fue poco después de que ella escribiera en el papel. Se acercó a la puerta de su habitación, puso la mano en el picaporte y la abrió. Pero en lugar de salir, giró lentamente la cabeza hacia la cámara. Se acercó a ella, la levantó y miró fijamente al ente. Sus ojos parecían un poco cristalinos, pero parecía estar totalmente consciente. ¿Qué es eso?, murmuró. La giró en todas las direcciones y la examinó como si nunca hubiera visto una cámara. Eso duró unos 15 minutos. Increíble, dijo mientras la dejaba en el suelo. Se fue a la puerta, la cerró y se acostó para dormir el resto de la noche. Las siguientes notas son algunas de nuestras ideas y más información. Quizás Lucas no estaba hablando con la pesadilla de Ana esa vez, porque se está debilitando. Eso también podría explicar por qué la pesadilla se prolongó más tiempo. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de ayer con Alex, ya llegaremos a eso. Siento mantenerte en suspenso. Ese es uno de los puntos más confusos de la situación. Ana no recuerda absolutamente nada de haberse levantado, ni de haber escrito en el papel, ni de haber mirado a la cámara, ni a ninguno de los otros sucesos de esa noche. Sin embargo, tiene un borroso recuerdo de esa pesadilla recurrente. Eso es todo lo que recuerda. Está en un lugar al aire libre y está bastante oscuro. Apenas puede ver una sombra en la distancia que parece exactamente un árbol pequeño. Entonces se da cuenta de que es un hombre que camina hacia ella, pero no se asusta. Lleva un traje de estilo colonial y parece agradable. Guapo. Él señala algo y ella se gira para mirarlo. Cuando se gira hacia él, algo es diferente. Él parece el mismo, pero algo se siente diferente. Su sensación de calma ha sido sustituida por un miedo repentino e intenso. No es muy útil, pero, por desgracia, es lo único que recuerda. Seguro que te preguntas qué escribió Ana en ese papel. Las palabras que escribió son intrigantes, sin duda, pero estamos aún más asustados por la forma en que fueron escritas. Verás, pusimos en pausa el video, subimos a su armario y agarramos la caja. Miramos dentro y había al menos 20 trozos de papel rajado, 7 de ellos con una sola palabra escrita, 3 en blanco. Pero ninguna de las letras era suya. Era un garabato minúsculo y pulcro que parecía pertenecer a un niño. La marca en el reverso del papel sugería que el lapicero había sido presionado con fuerza. No estamos seguros de cuál de los 7 papeles escribió anoche, pero les hicimos una foto. No tenemos ni idea de lo que significan. Lo que más nos preocupa es cómo miraba la cámara. Ninguno de nosotros cree realmente en cosas sobrenaturales, o al menos no en el sentido tradicional, pero parecía que, sinceramente, nunca había visto una cámara. Si a eso le sumamos que la letra no era suya,
hemos considerado la idea de que tal vez está poseída. En fin, volvamos a los comentarios que hicieron en mi última publicación. Muchas de sus teorías se centraban en la palabra Arian, que Lucas dijo en sueños, pero no hemos avanzado en eso. Supongo que Elian y Arian son alternativas. Sé que hay un jugador de fútbol americano llamado Arian Foster, pero de alguna manera dudo que esté involucrado. Parecía que tu teoría principal, sin embargo, era que el amigo de Lucas, Alex, está de alguna manera involucrado. Tenía razón. En el momento en que Ana y yo leímos sus comentarios, supimos que teníamos que verlo. Ana es su prima, así que ella y yo fuimos ayer a su casa a visitarlo. La madre de Alex abrió la puerta y nos invitó a comer. Dijo que había oído que Lucas no estaba muy bien, así que le conté todo lo que había pasado. Al final, su cara estaba blanca. Alex solía hablar así en sueños todo el tiempo, dijo. Quizás todavía lo hace. Los médicos dijeron que no era un problema, así que lo movimos al piso de abajo. Es la única manera de poder dormir. Nos contó que, para Alex, todo comenzó cuando tenía 14 años. Se despertaba en mitad de la noche, diciendo las palabras de pánico de los desafortunados. Su madre tardó un par de semanas en darse cuenta del significado de lo que decía, pero cuando le escuchó sollozar que no tenía dinero, que por favor no lo matara, señor, llamó a un especialista. Los médicos simplemente concluyeron que Alex sufría de pesadillas crónicas y que no había nada que hacer más que dejar que siguieran su curso. Mientras tanto, dijeron, probablemente era mejor que sus padres no durmieran al otro lado del pasillo. ¿Qué diablos, verdad? Por supuesto. Le preguntamos si podíamos ir a hablar con Alex. Nos dijo que su habitación estaba abajo. Entramos en el sótano en silencio, completamente asombrados por lo que había dicho. Cuando tocamos la puerta de Alex, él abrió y nos miró. Cuando lo hizo, Ana soltó un grito y sentí que se movía a mi lado. Lo miraba con los ojos muy abiertos y se agarraba el pecho. Levanté las cejas hacia ella, pero su atención estaba centrada en Alex. «Eres tú», dijo, con la voz temblorosa. «Me has estado protegiendo». Alex se dio la vuelta y entró en su habitación sin decir nada. Agarré a Ana por los hombros y le susurré. «¿De qué estás hablando?» Pensé que habías dicho que era Lucas. Ella se limitó a lanzarme una mirada de confusión, pero Alex se dio la vuelta. «No es Lucas», dijo. Alex es autista, pero de alto rendimiento, y su discurso suele ser incoherente, casi robótico. «Los he protegido de Lucas». Nos quedamos mirándolo sin comprender. Él bajó la mirada con tristeza. «No te enfades con él, por favor. Lucas lo está intentando», dijo. «No es el mismo». Se me cayó el estómago. La noche anterior habíamos oído a Ana decir exactamente esa frase, varias veces, mientras dormía. Me giré hacia ella y parecía absolutamente aterrada. «¿Qué me está pasando?», preguntó Alex con tono suplicante. «¿De qué me estás protegiendo?». Alex se limitó a temblar y se metió en su cama. «No quiero hablar más de ello». Señaló la puerta. «Váyanse», dijo simplemente, y se tapó la cara con las mantas. Intentamos de forma un poco desesperada sacarle más información, pero no quiso decir ni una sola palabra.
Comunicarse con los autistas no siempre es fácil, por desgracia. Volvimos a mi casa confusos. En unas pocas frases, Alex había puesto patas arriba todo lo que queríamos saber al respecto. No sabíamos si podíamos confiar en Alex hasta que entramos en la habitación de Lucas. Estaba acostado en su cama, medio inconsciente. El teléfono estaba cerca de su oreja. Estaba escuchando a Alex. Intentamos tomar el teléfono, pero él lo agarró y lo apretó con fuerza al lado de su cabeza, lanzándonos una mirada cansada antes de darse la vuelta. Incluso los movimientos más pequeños parecían requerir un gran esfuerzo. Ana se arrodilló a su lado y retiró las mantas. Solo llevaba un par de boxers. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Pero Ana solo ahogó un grito y señaló con el dedo. Allí, entre el vello y las pecas de su pierna, había 4 largas cicatrices rosas, marcas de arañazos. No pudieron encontrar una coincidencia, dijo sin aliento. De repente recordé la noche del ataque de Ana, y la sangre y la piel bajo sus uñas, cortesía de un arañazo bien colocado, enviada a un laboratorio. No, eso es una locura, dije. Eso no está bien. Mi cerebro se revolvió para dar sentido a este nuevo asunto. Lo vi hablando en esa cama mientras tú estabas. No puedo explicarlo, dijo, trazando sus dedos sobre las cicatrices de Lucas. Sin embargo, lo hice. Lo sabes. Lo sabía. Tenemos que escuchar eso, dijo, señalando el teléfono. Entramos en la habitación principal y descolgamos la otra línea. No sé qué esperábamos, pero desde luego no era la voz apresurada y llena de pánico de Alex, repitiendo un único mantra, una y otra vez. No eres tú mismo. 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 Al final del día de ayer, Lucas estaba conectado a máquinas en nuestra habitación. Se negaba a ir al hospital. Odia la falta de familiaridad y creo que solo quería su propia cama. De todos modos, las máquinas hacían mucho ruido, y era obvio que cualquier otra persona que durmiera en esa habitación no dormiría muy bien. Así fue como Ana, después de rogarles un poco, convenció a sus padres para que me dejaran quedarme a dormir. Pero, a decir verdad, creo que lo único que querían era que alguien vigilara a su hija. He fracasado. La última vez que comenté la publicación de ayer fue para decirles a todos que iba a pasar la noche en casa de Ana, así que retomaré las cosas desde allí. Como es de esperar, Ana y yo desarrollamos una obsesión casi enfermiza para resolver ese misterio. Nuestra propia seguridad y la de nuestros seres queridos estaban en juego, por no hablar de que los acontecimientos eran morbosamente interesantes por sí mismos. Pero nuestros padres, por alguna razón, no parecían querer saber mucho del asunto. Creo que probablemente trataban de mantener cierta cordura, deseando que toda la situación desapareciera. Por supuesto, no lo hizo, y así fue como acabé en casa de Ana anoche. Pero la noche no terminó en su casa. Por el contrario, acabo de regresar de la comisaría, donde hizo una declaración bastante larga sobre los sucesos de la noche. Estoy agotado y angustiado, pero les escribo ahora, porque la alternativa es quedarse de brazos cruzados, y eso suena fatal.
Lo que sigue es mi relato de los sucesos de anoche. Ana y yo nos acurrucamos en la cama, conversando, y las cosas parecían estar mal. Ambos nos sentíamos como si hubiéramos bebido varias bebidas energéticas, con los corazones latiendo casi hasta la garganta. Sabíamos que no íbamos a dormir. No dejaba de pensar en Lucas, conectado a toda esa miserable maquinaria que pitaba. Alrededor de la medianoche, mi celular vibró de repente. Mis padres me daban las buenas noches, y me sobresalté tanto que casi me meo. Me di cuenta de que mi vejiga estaba dolorosamente llena, así que, a pesar de las protestas de Ana, me excusé para ir al baño. Me pregunto cómo habrían sido las cosas si no lo hubiera dejado. Volví con una corriente de aire fresco. La ventana, que estaba cerrada unos minutos antes, estaba ahora abierta. Ana se había ido. Corrí hacia la ventana y asomé la cabeza. La vi, corriendo a toda velocidad por la calle, a unas 2 manzanas de distancia, sin más ropa que las bragas y la camiseta con las que la había dejado. Grité su nombre a todo pulmón justo cuando doblaba la esquina, y desaparecía de la vista. Casi al instante, sus padres entraron en la habitación. Les conté lo que había pasado, y nos metimos todos en el coche de su padre. Su madre llamó a la policía mientras doblábamos la esquina en la que Ana había girado, pero no se la veía por ninguna parte. Recorrimos las calles oscuras y vacías a unos 30 kilómetros por hora, reduciendo la velocidad en los cruces y mirando hacia abajo, desesperados por ver algo que pudiera ayudarnos a encontrarla. Pronto nos acompañaron 2 coches de policía. Los agentes nos dijeron que tenían que seguirnos la pista y nos preguntaron si queríamos ir con ellos. Los padres de Ana fueron con un oficial, yo con el otro, un joven llamado oficial Herron. Herron condujo por las calles con las luces encendidas y, al poco tiempo, me encontré relatando todos los incidentes de las últimas semanas. Debimos hablar durante casi 10 minutos antes de llegar al borde del enorme cementerio de nuestra ciudad. Me planteé llamar a mis padres para decirles que vieran cómo estaba Lucas, pero la voz de Herron desvió mi atención hacia otros asuntos. «Oh, mierda, es ella», dijo. Levanté la vista. Cuando frenamos, el faro del auto patrulla bañaron la valla sur del cementerio con un brillo espeluznante, proporcionando la luz suficiente para que viéramos a la chica trepando por ella. Ana se dejó caer sin problemas al otro lado. Se puso de pie y corrió hacia la oscuridad. Estacionamos el coche a un lado de la carretera mientras Herron pedía refuerzos. Me miró con seriedad. ¿La atacó alguien la última vez que ocurrió eso? Asentí con la cabeza. Desenfundó su arma. «Espera en el auto», dijo, abriendo su puerta. Abrí la mía y lo seguí. No me detuvo. Trepamos por la verja sin dudarlo, y cuando aterrizamos al otro lado, Herron murmuró algo en su radio. Sacó una linterna de su cinturón y la iluminó en la dirección en la que Ana había corrido. Era un laberinto de lápidas y no se la veía por ninguna parte. Herron gritó el nombre de Ana mientras nos adentrábamos en la gran cantidad de tumbas, con legiones de muertos bajo nuestros pies. Herron sostenía su pistola y su linterna a la vez, haciendo saltar bruscamente el rayo de luz sobre el paso. Los árboles y la lápida más grande nos ocultaban la mayor parte de la vista. Podía estar en cualquier parte. Grité el nombre de Ana, pero Herron me hizo callar y apagó la luz. «Dios», susurró. «¿Sientes eso?» Lo sentí.
La luna daba la luz suficiente para ver el terror que había en mi interior reflejado en su cara. De repente, algo había comenzado a sentirse muy mal. Permanecimos en absoluto silencio hasta que un débil ruido de arañazos hizo que Ron encendiera su luz y se diera la vuelta. Ana estaba a unos 100 metros de distancia, arrodillada ante una tumba, arañando desesperadamente la tierra con sus manos desnudas. Ron y yo nos miramos con temor. «Vamos por ella», dijo, y sonó como si prefiriera estar en cualquier otro lugar del mundo. Nos acercamos a Ana con cuidado. Nuestra inquietud aumentaba a cada paso. No nos hizo caso cuando llegamos a ella, ni cuando la luz de Ron iluminó la tumba en la que ella estaba arrodillada. Arian Coley, 1794-1829. Un servidor fiel. La lápida era pequeña, estaba desgastada y semicubierta por la hierba. Ana había empezado a rascarla y, a la luz, pude ver que sus dedos sangraban mucho. Una de sus uñas colgaba a un lado sobre un pedazo de piel, casi completamente desprendida. Las tumbas que me rodeaban empezaron a parecerme familiares. Miré a mi alrededor, y no tardé en ver la modesta lápida de mi abuelo, a solo 2 filas de distancia. Recordé el funeral. Recordé a Lucas, sentado sobre las tumbas. Recordé a Ana, intentando sin éxito llevárselo a la fuerza. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi querido abuelo fallecido, con todos sus defectos, probablemente no tenía mucho que ver con eso. Las sirenas sonaron en la distancia, pero estábamos demasiado lejos en el cementerio para ver los autos que se acercaban a las puertas. Ron comenzó a hablarle a Ana en tono suave, y luego se movió para rodearla con su brazo. Él retrocedió bruscamente al hacer contacto, y luego maldijo mientras examinaba algo en su muñeca. Ana era completamente ajena a nuestra presencia. Ron iluminó con su luz las filas cercanas. «Eso está mal», dijo. «No deberíamos estar aquí solos». Dirigió el rayo de luz hacia lo que parecía ser un pequeño árbol en la distancia, entrecerrando los ojos, y luego gritó cuando Ana le quitó la linterna de las manos. Se abalanzó sobre ella, la recogió y la apuntó a Ana, junto con su pistola. Ella sostenía sus dedos despellejados con cuidado frente a su pecho, con una apariencia de miedo increíble. «¿Qué carajo?», le gritó. «No deberías haber hecho eso. No deberías haberle puesto tu luz», murmuró ella, mirando al suelo y empezando a sollozar. «No deberías haber hecho eso. No es el mismo. No es el mismo». Mi corazón se detuvo. Ron giró. Su rayo apuntó hacia el árbol distante una vez más, pero no era un árbol. Era un hombre, con un traje de estilo colonial, y caminaba tranquilamente hacia nosotros. Era Lucas. Bueno, más o menos. Ese hombre parecía mayor, de unos 30 años. Enérgico, sano y fuerte. No era autista. Los rasgos de Lucas eran claros y dominantes en su rostro, pero también había rasgos de otro rostro, de alguien totalmente distinto. Su paso me resultaba familiar, y enseguida me di cuenta de dónde lo había visto antes. Mi mente volvió a pensar en el hombre con la sudadera con capucha frente a la casa de Ana, caminando hacia la casa, pero sin llegar a ninguna parte, impedido por una barrera invisible. «Detén tu disparo», gritó Ron, y cuando el hombre siguió delante, Ron disparó 2 veces,
No ocurrió nada. Miró su arma con desesperación. El hombre, que seguía acercándose, estaba a solo 15 metros de distancia. Y entonces se detuvo. Miró a su alrededor, casi como si estuviera olfateando algo. ¡Lucas!, grité, con la esperanza de llegar a él. Era como si no me hubiera oído. Ese no es Lucas. Llegó la débil voz de Ana desde detrás de mí. Me giré hacia ella, pero sus ojos estaban concentrados en la piedra que había estado desenterrando. Es... Arian. La voz resonó en el cementerio, furiosa y feroz. De repente, el hombre que se acercaba pareció retroceder un poco. Los rasgos de Lucas ya no eran tan evidentes en su rostro. Nos miraba fijamente. No, directamente detrás de nosotros. A Alex. Déjalo ir, ordenó Alex. ¿Quién es ese? ¿De dónde ha salido?, preguntó Erron. Nadie le respondió. Alex caminó rápidamente junto a nosotros en dirección al hombre que, de alguna manera, aparentemente, increíble, era Arian Coley. Arian retrocedió a tropezones. «Sabes que eso no funcionará», dijo Alex. «No lo permitiré. Deja que se vaya. Ahora». Arian miró a Alex con una mezcla de angustia y odio. Lucas había desaparecido de su rostro. «Vete a la mierda», escupió. Pero seguía retrocediendo. Seguía alejándose a pie de Alex, que parecía hacerse más grande e intimidante a cada paso. «¿Qué importa?». El tono de Arian se volvió suplicante. «No sobrevivirá». Ante eso, Alex se detuvo y miró al suelo. «Lo sé». Entonces corrió hacia Arian y lo derribó. Y Arian ni siquiera se molestó en correr, y ambos desaparecieron al caer. Los refuerzos de la policía llegaron poco después a Sahana, y el agente Erron y yo estábamos sentados en el suelo cerca de la tumba de Arian Coley. «Esos hombres», dijo el oficial. «¿Dónde han ido?». Nos limitamos a sacudir la cabeza en un silencio estupefacto, preguntándonos lo mismo. Unos 5 minutos después, había recuperado un poco la cordura, y lo único que podía pensar eran las últimas palabras de Arian. «No sobrevivirá». Con un nudo en el estómago, llamé a casa, esperando que Lucas estuviera bien, pero sabiendo que no lo estaba. Mi madre contestó al primer timbre, y ya estaba llorando. «Estaba a punto de llamarte», dijo. «Se ha ido. Lucas se ha ido».